Muy buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Hoy vamos a remontarnos a una época muy bonita de la literatura renacentista a través del Lazarillo de Tormes, que es una obra literaria, ¿no? Esta obra es una novela picaresca y es la que surgió en la época del Renacimiento en pleno siglo XVI. Y vamos a ver qué características presenta. Y por eso es que vamos a analizar la obra Lazarillo de Tormes, que es una obra que se caracteriza por ser anónima. Su reseña. Esta obra, de género picaresco y social, se enmarca, como hemos indicado, en el siglo XVI. Autor anónimo, ¿no? En 1554, publicada por una editorial en el 2007. ¿Qué características presenta? Tiene un carácter autobiográfico. Es considerada como una novela picaresca por sus elementos como el realismo. Está narrado en primera persona. Tiene una estructura itinerante. Está escrita en primera persona, ¿no? Es una narración omnisciente. ¿Qué temas aborda? La honra. El protagonista busca ganar honra. El hambre, que es lo que sucede en todos los capítulos, ¿no? La religión. Los religiosos aparecen, pero son crueles y maltratan a Lázaro. Bien, vamos a ver qué has entendido y para eso tenemos. Primera pregunta. Esta obra está escrita en alternativa A, primera persona, B, segunda persona, C, tercera persona. Bien, ya tienes la respuesta y la respuesta es la alternativa A, en primera persona. Por eso hablábamos de un narrador omnisciente. Siguiente pregunta. Uno de los temas que predomina es alternativa A, tema del amor, alternativa B, tema de religión, C, tema de caballería, D, ninguna de las anteriores. Bien, refresca tu cabecita y entonces ya tienes la respuesta. Y la respuesta es la alternativa B, ¿no? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver qué estilo presenta esta obra literaria. Es sencilla y agilidad expresiva. Uso de refranes, ¿no? Usa figuras literarias como paradojas, antítesis y eufemismo. Tiene un prólogo, tiene 7 tratados, ¿no? No están relacionados entre sí, el punto común simplemente es el protagonista. Es una novela realista en que se van describiendo toda la sociedad del siglo XVI, ¿no? En sus diferentes capas. Es una novela de una estructura circular y cerrada. Resumen de Lazarillo de Tormes. Hola amigos y amigas de Poblar TV. En esta ocasión haremos un resumen y una reseña del clásico de la literatura picaresca
El Lazarillo de Tormes, escrito por un autor anónimo en el año de 1554. El libro cuenta la vida de Lázaro de Tormes. Está escrito a manera de cartas y va dirigido a una persona que solo es llamado en el libro como Vuestra Merced. El libro se divide en un prólogo donde el autor saluda al lector y además tiene 7 capítulos o tratados que tú mismo puedes ver ahora en pantalla si lo deseas. El primer capítulo, llamado Tratado Primero, cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue, inicia con Lázaro contando su vida y su infancia. Lázaro habla de cómo fue engendrado adentro del río Tormes, por eso su nombre. Además cuenta que es hijo de Tomé González y Antona Pérez. El padre de Lazarillo es perseguido por haber robado en un molino y luego muere. Pronto la madre de Lázaro se consigue otro esposo, de tez morena, y le da un hermanito. Pero poco tiempo el padrastro de Lázaro también muere azotado con pringas y a su madre no le queda más remedio que dárselo a un hombre ciego que lo adopta como su hijo. En muy poco tiempo el anciano le enseñó las peores costumbres y vicios sobre cómo robar, engañar o estafar para vivir como un maleante. En una ocasión el ciego le rompió un jarrón a Lázaro en la cara porque Lázaro le robaba el vino a escondidas. También le daba rodillazos, golpes y vejaciones. En otra ocasión, Lázaro intentó robarle al ciego un pedazo de longaniza. El ciego lo golpeó como una reprimenda por el robo y lo dejó maltrecho. Una noche, cuando se dirigían a una posada, mientras llovía, el ciego y Lázaro tenían que atravesar la crecida de un río. Lázaro saltó y cruzó el río, pero cuando el ciego saltó, se golpeó contra un poste y cayó medio muerto. Lázaro se fue de vuelta al pueblo de Torrijos, abandonando al anciano. En el Tratado Segundo, Lázaro llega a un pueblo llamado Maqueda, una población de Toledo, en donde lo adopta un cura que era mucho más pobre y más tacaño que el ciego. En casa del cura, Lázaro pasaba mucha hambre. Las únicas ocasiones en las cuales comían carne eran en los velorios. Entonces Lázaro rezaba para que las personas murieran para que él no tuviera que morir de hambre. En una ocasión, cuando Lázaro estaba a punto de morir de hambre, se encontró con un gitano que le dio una copia de la llave de la despensa donde el cura guardaba la comida. Y así empezó a robar la comida hasta que un día el cura se dio cuenta. Al principio Lázaro dijo que fueron los ratones los que robaron la comida. Entonces el cura tapó todos los agujeros de la despensa por donde podían entrar los ratones. Lázaro decide abrirle huecos a la despensa y culpar a los ratones. Así que todas las noches Lázaro abría un hueco y por la mañana el cura lo tapaba. El cura puso trampas por toda la casa para atrapar a los ratones, pero no encontró ninguno. Entonces pensó que se trataba de una serpiente que estaba dentro de la casa. Pero un día Lázaro dejó caer la llave de la despensa que guardaba en su boca. Al caer, la llave sonó como si se tratara de la serpiente, y el cura entró en la habitación de Lázaro y lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente. Poco después, el cura se dio cuenta de que era Lázaro el que le robaba la comida, así que lo echó de su casa, dejándolo gravemente herido por el golpe en la cabeza. En el tercer tratado, Lázaro regresa a Toledo como un mendigo, pidiendo sobras y comiendo desperdicios, hasta que un día un escudero que va a caballo lo recoge y se lo lleva hasta su casa. Como tenía una espada y una casa, Lázaro pensó que el escudero era rico, pero se desengañó cuando se dio cuenta de que era casi tan pobre como él, y no tomaba vino, sino agua, y tampoco tenía comida. Entonces Lázaro maldijo su suerte porque cada persona que lo recogía era peor que la anterior. El escudero era tan pobre que toda la comida que recibía Lázaro tenía que compartirla con él, para que ambos comieran. A Lázaro no le molestaba compartir su comida con el escudero, o que fuera más pobre que él, porque lo compadecía y no quería verlo pasar hambre. Pero también tuvo que abandonar al escudero, porque en la comarca en donde estaban
habían dictado un pregón que decía que todos los extranjeros y limosneros debían irse del pueblo. Antes de separarse, el escudero le explicó a Lázaro que antes él era un escudero de un caballero insigne y que tenía mucha fortuna en un pueblo llamado Castilla la Vieja, pero había caído en desgracia porque se había quedado sin un hidalgo y no había podido encontrar otro caballero. En una ocasión llegaron dos personas pidiendo el alquiler de la casa y de la cama del escudero. El escudero se escabulló diciendo que tenía que cambiar unas monedas para pagar y abandonó a Lázaro a su suerte. Lázaro fue llevado a la cárcel hasta que pagó la deuda de su amo, pero unas señoras, vecinas del escudero, intercedieron por él y lograron sacarlo de la cárcel. En el tratado cuarto, Lázaro se encuentra un fraile